nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Bendiciones para todos los amables televidentes, radioyentes e internautas en este día, lunes 21 de abril. Muchas gracias. Otra vez les damos a los que este día han amanecido y lo primero que han hecho es buscar la palabra de Dios a través de este estudio que les compartimos. Les animamos a que tengan su estudio personal, por supuesto, pero que el que aparten tiempo para escuchar estos estudios es algo que apreciamos y agradecemos. Quiero compartirles el versículo de memoria de hoy. Y ahora quisiera que nuestro productor nos comparta el versículo de memoria para este día. Y el versículo para memorizar hoy, lunes 21 de abril del 2025, lo encontramos en Hebreos 4:15. Y dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí en este versículo podemos ver que no tenemos un sumo sacerdote como dice, sino aquí Jesús es comparado con el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, el sumo sacerdote que era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo para interceder por los pecados del pueblo. Pero ese sacerdote era humano y limitado. Ahora, el autor de Hebreos nos dice, tenemos un mejor sumo sacerdote que es Jesucristo. Cuando dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, Jesús no es un Dios lejano, frío e indiferente. Él se compadece, es decir, siente con nosotros, entiende nuestras luchas, dolores, caídas, tentaciones y angustias. Y no desde la teoría, sino porque las vivió en carne propia. Y cuando dice, si uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, podemos ver aquí como Jesús fue tentado como tú y como yo. Tentado a dudar, a cansarse, a enojarse, a huir del sufrimiento y a rendirse. Pero nunca pecó. Y eso lo hace perfecto para interceder por nosotros. Él no pecó, pero sabe perfectamente cómo se siente ser tentado. Y cuando dice, pero sin pecado, esta es la diferencia entre Jesús y nosotros. Él vivió como hombre, pero nunca cayó. Y eso lo hace digno de ser nuestro Salvador y mediador ante el Padre. Nos comprende, pero también nos salva. Entonces podemos ver aquí que Jesús conoce tus luchas, que no estás solo, Él te comprende mejor que nadie. Puedes acercarte a Él sin miedo, no te va a juzgar por tu pasado. Él está lleno de compasión y Él venció lo que tú estás enfrentando. Esto significa que puedes vencer también si te apoyas en Él. Volvemos a leer el versículo para memorizar de hoy, lunes 21 de abril del 2025, en Hebreos 4:15, y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Que Dios les bendiga. Como también la promoción de la obra del Señor que nuestro ministerio hace. Quiero invitarles a que se unan a nosotros en la predicación del Evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, por los 4 canales de televisión y radio que tenemos rentados para ese propósito. Únanse a nosotros, aportando aquí los diezmos y las ofrendas de nuestro Dios. En la pantalla están las maneras de hacerlo. Tomen nota. Si gustan que les dé más detalles, llamen al 214-881-4029 y con gusto les daré más detalles para que puedan participar de la bendición del Señor de proclamar 24/7 el mensaje de los tres ángeles y por supuesto atender a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida Los Tres Ángeles. Quisiera invitarles a que estén atentos para que miren las maneras de cómo
ustedes pueden participar de esta obra en el desarrollo del programa, en los diferentes banners que van a ir saliendo allí. Ustedes van a mirar las formas de cómo pueden aportar. Recuerden que desde cualquier parte del mundo, como también aquí en Estados Unidos, ustedes pueden unirse a este ministerio y ayudar a la proclamación del Evangelio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Que Dios bendiga al dador alegre. Y la invitación para el evento de este próximo sábado por la noche allá en Oklahoma. Usted mirará el promo. En tiempos de crisis, cuando la oscuridad parece envolver al pueblo de Dios, el Señor envía luz a través de sus mensajeros. Sus palabras son como una lámpara encendida en un lugar oscuro, guiando los pasos de los fieles. Te invitamos a la primera vigilia del año 2025, titulada Una luz en medio de las tinieblas, organizada por la Iglesia El Evangelio Eterno de Oklahoma City y la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día, Los Tres Ángeles. Con nosotros estará el pastor Orlando Enamorado. Será el sábado 26 de abril a partir de las 7 de la noche en la siguiente dirección: 2800 South Portland Avenue, Oklahoma City, Oklahoma 73108. Será transmitida por las plataformas de YouTube y Facebook de la Iglesia El Evangelio Eterno de Oklahoma City. Para más información, llame al número de teléfono 918-417-9136. 918-417-9136. Ven, asiste, inviten a sus familiares y amigos a esta gran fiesta espiritual. Hoy me acompaña mi esposa María Elena nuevamente. Bienvenida. Gracias, pastor. Para mí es un privilegio, hermanos, y un gozo darles la bienvenida también en esta mañana. Agradecemos a Dios porque todo esto que hacemos es por la voluntad de Dios, y gracias a cada uno de ustedes que usted apoye este ministerio con sus diezmos y ofrendas, y puede ser posible entonces que nosotros podamos pues pagar esa televisión, esa radio donde los hermanos escuchan también, y nuestros amigos escuchan todos los temas y la palabra de Dios, así es que estamos agradecidos por eso. Por favor, no se le olvide darle like a esta programación y compártala porque eso es hacer obra misionera. Muchas veces, hermanos, compartimos cosas que no debemos de compartir y tonteritas que nos dan risa y que qué chistosito, pero no. Compartamos la palabra de Dios, que será para salvación a aquellas personas que tanto lo necesitan. Y también suscríbase. Si usted quiere poner un mensajito, póngalo. Estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por todo lo que Él hace para que nosotros podamos alcanzar la bendición con su palabra. Sean todos bienvenidos. Ahora vamos a pedir la bendición de Dios para este estudio. Les invito a que se arrodillen y oren junto con nosotros. Amado Dios y Padre nuestro, alabado y glorificado sea su santo nombre. En esta mañana, Señor, muchas gracias por darnos un nuevo día. Gracias, Señor bendito, porque en esta hora vamos a abrir su santa palabra y rogamos que su Espíritu Santo se haga presente y nos capacite para entender y aceptar su palabra, y sobre todo para ponerla por obra. Le pongo, Señor, a todos nuestros amigos, oyentes y televidentes, que los bendiga grandemente en todas sus necesidades, Señor. Usted sabe que estamos en un mundo donde hay mucho pecado, donde hay mucha tristeza, mucho dolor, hay mucha enfermedad, Señor, y mucha necesidad de ti, Señor. Hay personas que no tienen trabajo y que necesitan trabajo para suplir sus necesidades. A todos ellos se los pongo en sus santas manos, Señor. Usted los conoce, Padre Santísimo. Le suplico que por favor se manifieste y que perdone nuestros pecados, y que sobre todo, Señor, nos dé la bendición espiritual que tanto necesita nuestra alma y nuestra mente. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.
¿quiénes idearon estos planes maliciosos? ¿Y quién los impidió? Vamos a mirarlo en el estudio de hoy. María Elena, leer los pensamientos de sus escépticos oyentes. ¿Qué les dijo Jesús? Veamos qué dijo Jesús, hermanos. Ahora siempre en el libro de Juan, capítulo 7, recuerde que este capítulo 7 hemos venido estudiando, así es que léalo y léalo para que usted pueda comprender cómo viene la historia. Juan 7, versículo 28, y nos dice que Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Tremenda declaración que hizo el Señor Jesús. Esta era una declaración de identidad y de misión. Aquí el Señor les está diciendo: ustedes saben, ustedes me conocen, ustedes saben de dónde vengo. Pero también les dice: y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Ahí está dando su misión. Es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Sí? Les digo una gran verdad, porque si lo hubieran conocido, no le hubieran estado haciendo la vida imposible a nuestro Señor Jesús, sino que más bien hubieran estado aceptando y creyendo y hubieran estado aceptando y creyendo todo lo que el Señor les decía. Pero bueno, hermanos, Jesús estaba destacando que su origen y su autoridad no provenía de sí mismo, sino de Dios, de su Padre, ¿verdad? A quien estos judíos ellos no reconocían ni querían reconocer. Jesús enfatiza que su misión y que su verdad provienen de Dios, quien lo había enviado al mundo. Y es que, hermanos, estas personitas, si tan solo ellos, estas multitudes, si tan solo ese pueblo y sus dirigentes hubieran obedecido los preceptos y los mandamientos de la manera que el Hijo de Dios les enseñaba, el enemigo no hubiera puesto en ellos incredulidad. Pero como ellos no querían, el orgullo no los dejaba aceptar esas palabras tan hermosas, entonces por eso se estaba dando este problemita. Quiero llamar su atención a la frase que dice: alzó la voz y dijo. Porque esto lo que me dice a mí es que hay veces cuando, sin faltar al respeto, es necesario alzar la voz para que más gente lo escuche. Cuando se trató de hablar de su origen, de dónde el Señor venía, Él alzó la voz y dijo. Recuerden que ayer nosotros nos quedamos en el estudio donde los judíos, donde los líderes estaban metiendo la duda, metían en la mente de aquellos que ya estaban creyendo en Él, de que no podía ser el Mesías porque Él ya se sabía de dónde era, mientras que el Mesías ni siquiera se iba a saber de dónde vendría después que naciera en Belén. Y Jesús viene ante esa, digamos así, duda, ante eso escéptico de parte de ellos, de incredulidad que manifestaron, alza la voz para que lo oigan ellos y para que lo oigan todos. Y les dice: sí, tienen un conocimiento terrenal de donde yo soy, pero no tienen un conocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios con ustedes, debido a que no lo conocen. Y como no conocen a Dios, ustedes no pueden conocer de dónde yo soy espiritualmente hablando. Así que, sencillamente, el Señor les está diciendo: ustedes creen tener una percepción correcta de las cosas de Dios, pero al rechazarme a mí como alguien que viene de Dios, ustedes están rechazando a Dios mismo. Así que
Hermanos, claramente se mira que el conocimiento terrenal lo único que hace es algunas veces valerse, sí, de algunos beneficios que eso trae, pero el conocimiento espiritual, hermanos, ese trae una bendición que el conocimiento terrenal no lo da. Porque el conocimiento espiritual, ese se traduce en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Así miramos que el Señor entonces leyó los pensamientos de sus escépticos oyentes y a gran voz les dijo, sí, les dijo, ustedes saben de dónde soy y yo no he venido de mí mismo, pero ustedes no saben quién es el que me envió, porque ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco. Yo sí lo conozco. Oh, hermanos, el Señor, cuando se trató, como dije, de hacer saber esto, lo dijo a gran voz. Pero María Elena, ¿qué dice el don de profecía en relación a esto? Bueno, veamos lo que dice el libro Deseado de todas las gentes, página 421. Mientras que estaban así vacilando entre la duda y la fe, Jesús descubrió sus pensamientos y les contestó diciendo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Aseveraban saber lo que debía ser el origen de Cristo, pero lo ignoraban completamente. Si hubiesen vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, habrían conocido a su Hijo cuando se les manifestó. Eso es cierto, hermanos, es lo que venimos a hablar. Aquí Jesús fue claro en decirles, ustedes no conocen a quien me envió. Y Él es verdadero, ¿verdad? Eso es cierto. Claro que sí, hermanos. Como dice este párrafo, si hubiesen vivido de acuerdo con la voluntad de Dios, habrían conocido a su Hijo cuando se les manifestó. ¿Y qué significa conocer la voluntad de Dios? Bueno, significa conocer su autoridad, que significa que se dejen guiar por Él, buscando vivir una vida que le agrade y que se alinee con los principios, con los mandamientos, con los preceptos, ¿verdad? Con los propósitos de Dios que el Señor tiene a través de una obediencia y la confianza y la entrega en el plan divino. Pero María Elena, a falta de argumentos para rebatir a Jesús, ¿con qué medios entonces intentaron silenciarle los dirigentes judíos? Y en realidad, ¿por qué fue que no pudieron arrestarlo? Bueno, mire lo que dice siempre Juan 7, ahora el versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Entonces, aquí está la respuesta de estas dos preguntas, ¿verdad? Que ellos intentaron silenciarle, porque la verdad es que ellos procuraban, dice aquí, prenderle, pero pues nadie le podía echar mano porque aún no había llegado su hora. Y es que, hermanos, nadie puede estropear los planes de Dios. Nadie, ningún ser humano, ni nadie. Porque la palabra de Dios se va a cumplir independientemente de que nos guste, no nos guste, estemos listos, no estemos listos. El Señor cumple sus planes porque sus planes y sus propósitos son para bien para nosotros. Así es que aquí en este aspecto, pues, aunque ellos
querían prender a Jesús, lo querían arrestar, lo querían acallar, le querían hacer de todo, pero no era su tiempo todavía. Y el tiempo del Señor no es el nuestro. El don de profecía, comentando esto, dice que los oyentes no podían comprender las palabras de Cristo. Eran claramente una repetición del aserto que él había hecho en presencia del Sanedrín muchos meses antes, cuando se declaró Hijo de Dios. Y así como los gobernantes trataron entonces de hacerlo morir, también en esta ocasión trataron de apoderarse de él, pero fueron impedidos por un poder invisible que puso término a su ira, diciéndoles: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Por eso la lección se llama planes maliciosos impedidos, porque los planes malévolos de querer capturarlo, dice claramente que no pudieron porque no había llegado su hora. Hermanos y hermanas, nosotros vemos así nada más que era porque no había llegado su hora. Y uno lo que pues alcanza a comprender es que en la agenda de Dios y en los planes de Dios todo tiene su hora. No es cuando el hombre diga, es cuando Dios permite. Y en esa ocasión no se los permitió que lo capturaran. Fueron impedidos los planes malévolos de estos hombres. Pero el don de profecía da luz adicional, cuando dice que eso fue porque fueron impedidos por un poder invisible que le puso término a su ira. No sé si alguna vez usted ha estado a punto de hacer algo y de repente dice, no, pero bien, no, mejor no. O de repente usted está fuera de sí, fuera de control y está como ya listo para hacer algo, pero algo de repente viene en usted y dice, no, pero no lo voy a hacer. ¿Qué es lo que pasó? Algo sucedió que iba usted directo a hacer aquello y se detiene. Hermanos, si aquello que usted iba a hacer es algo malo y se detiene, eso es Dios. Eso es Dios haciendo su obra, deteniéndole de hacer aquello. Y usted después se pregunta, pero ¿cómo? Si yo estaba con aquel coraje que yo quería hacerlo y no sé por qué no lo hice. Es Dios obrando allí. Bueno, en el caso de estos fariseos que lo querían capturar allí, dice acá, el Señor con su poder invisible le puso término a su ira y les dijo las palabras que dijo Dios a Job cuando estaba hablando acerca del océano, del mar, de las olas. Cuando Job estaba oyendo a Dios hablar, Dios dijo que ¿dónde estaba él? Cuando Dios hizo aquí, hizo allá. Y hablando de su poder, dice que Dios dijo al mar, hasta aquí vendrás y no pasarás adelante. Es decir, le puso un límite. Pues así dice aquí el don de profecía. Como Dios habló y le dijo al mar, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Pues así también dice, le dijo a estos hombres en esa ira que tenían, hasta aquí y no pasarán de acá. Y no lo capturaron, dice la Biblia, porque no había llegado su hora, pero era porque el poder de Dios estaba impidiendo que ellos llevaran adelante su plan, reprimiéndoles y prácticamente poniéndole un término a su ira. Oh, hermanos y hermanas, cómo es de maravilloso el poder de Dios y cómo muchas veces obra sin que uno se dé cuenta. ¿Cuántas veces habrá habido alguien que le ha querido hacer daño a usted? ¿Cuántas veces ha habido alguien y usted no se ha dado cuenta que ha tenido un plan contra usted? Pero Dios ha intervenido de una manera invisible y ha detenido a esa persona y ha reprimido su ira y le ha dicho, hasta aquí llegarás y no pasarás. Hermanos,
Vale la pena ser cristianos. Vale la pena ser hijo de Dios. Porque Dios está al control aún de nuestros enemigos. Esto es lo que nos enseña esta experiencia que pasó aquí con Jesús. Yo no sé, hermano, hermana, los gobiernos, qué tipo de leyes van a implementar antes de la que ya sabemos de la ley dominical. No sé qué otro tipo de leyes podrán enforzar que vengan como tal vez a perjudicarle a usted. No se le olvide que detrás del telón está Dios trabajando, está obrando, y que Dios tiene las riendas en su mano, y que Dios es poderoso para decirle a los reyes, a los gobernantes y a cualquier, poder. Dios tiene ese poder más grande para decir, hasta aquí llegarás y no pasarás, porque Dios puede impedir los planes maliciosos de los hombres, como en este caso ocurrió. Y entonces, María Elena, ¿cómo expresaron muchos su fe en Jesús? ¿Y qué planearon hacer los gobernantes una vez que se percataron de la simpatía del pueblo hacia él? Porque se ve que este conflicto sigue. Bueno, vamos a seguir leyendo en Juan 7, ahora los versículos 31 y 32. Y nos dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Miren estos egoístas. Aquí vemos que muchos de la multitud ya estaban creyendo en las palabras que Jesús decía, en esas ilustraciones tan sencillas que el Señor decía y que tenían mucho significado. Ellos recordaban los milagros que el Señor Jesús había hecho. Entonces ellos se preguntaban, ¿será que este hará más señales Ellos se preguntaban, ¿hará más señales que las que éste hace? ¿El Cristo cuando venga irá a hacer más señales que éste? Entonces ellos, si bien es cierto, creían, ¿verdad? Porque la palabra del Señor les tocaba sus corazones, pero a la vez entraba entre esa duda, era como un conflicto entre creer y no creer, porque como ellos tenían ya la idea de que cuando el Mesías viniera, que no iba a venir ellos no iban a saber de dónde iba a venir ese Mesías y todo eso que les decían sus dirigentes, pero cuando escuchaban la palabra de Dios, entonces eso sí que los ponía eso sí que los ponía a ellos en una forma donde ellos se preguntaban qué va a pasar, que realmente este será el Mesías o no será. Entonces aquí vemos nosotros de que los fariseos y los príncipes y los principales sacerdotes ya estaban preocupados por la creciente popularidad de Jesús. Los fariseos, guardianes de las tradiciones judías, también estaban desconcertados por los rumores que escuchaban, y lo que más deseaban era librarse de nuestro Señor Jesús. Es por eso es que envían los alguaciles a que lo arresten. Me llama la atención aquí la alianza de fariseos y sacerdotes. Cuando oyen a la gente que murmura esas cosas bonitas de Jesús, diciendo que la verdad no puede haber otro que venga como Mesías más que solo este, porque nadie podría hacer las cosas mayormente como las hace Jesús. Llama la atención que entonces diga el texto bíblico, el verso 32, que los fariseos y los principales sacerdotes entonces se juntan para enviar alguaciles para que le prendiesen. En otras palabras, si aquellos que lo quisieron capturar, el Señor no se los permitió porque no había llegado la hora, ahora vemos a otros que de todas maneras están resueltos a que eso ocurra. Siempre el enemigo activa sus agentes, y si unos son desarticulados por el poder de Dios, como fueron aquellos que lo
lo querían agarrar y Dios, el Señor no se los impidió. Entonces viene Satanás y activa a otros, como en este caso. Pero interesante, sacerdotes y fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. ¿Por qué tengo que hacer este énfasis en sacerdotes y fariseos? Porque en ese tiempo los fariseos y los sacerdotes no se llevaban bien. Los fariseos eran así como bien conservadores, eran fanáticos y extremistas. Los sacerdotes, ellos eran saduceos y ellos eran más inclinados a la política y también eran liberales. Ellos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí. Y había esa pugna entre ambos partidos. Pero es interesante cómo dos partidos que estaban en pugna, cuando se trató de deshacerse del que la gente está mirando ya como el Mesías, miren, se juntaron. Siempre es así. Siempre bandos que no se llevan, el diablo hace que se lleven para atacar a los hijos de Dios, para atacar a Cristo en la persona de los hijos de Él, de sus seguidores. Así nosotros vemos entonces que ahora saduceos, es decir, sacerdotes y fariseos, juntos envían alguaciles para prenderle. ¿Cómo cierra el don de profecía, María Elena? Muy bien. Nos sigue diciendo el libro Deseo de toda la gente, siempre en el capítulo 421. Los dirigentes de los fariseos que estaban considerando ansiosamente el curso de los acontecimientos, notaron las expresiones de simpatía entre la muchedumbre. Apresurándose a dirigirse a los sumos sacerdotes, les presentaron sus planes para arrestarle. Convinieron, sin embargo, en tomarle cuando estuviese solo, porque no se atrevían a prenderlo en presencia del pueblo. Bueno, imagínense ustedes que lo querían ellos arrestar, pero no se atrevían porque sabían que el pueblo se le iba a venir encima. Pues ya muchos de los que estaban ahí, esa muchedumbre ya estaba murmurando y creyendo en las palabras del Señor Jesús. Entonces estos sacerdotes y príncipes, fariseos y todos ellos lo que más querían era arrestar a Jesús, acallarlo, porque veían que la gente ya estaba de parte del Señor Jesús. Pero, y es que aún los sacerdotes y los príncipes, al llegar por primera vez y ver la presencia de Cristo, también habían sentido la misma convicción en su corazón y también habían sentido su corazón más bien conmovido profundamente al escuchar la palabra de Dios. Pero habían ahogado la convicción del Espíritu Santo y ahora eran guiados por un poder satánico, porque desde el momento en que ellos prefirieron mejor arrestar al Señor Jesús para que no siguiera diciendo esas palabras tan hermosas y maravillosas que el pueblo ya estaba creyendo, ahora ellos mejor prefirieron ceder el corazón a lo que Satanás ponía en ellos y en su mente, que era de acallar al Señor Jesús y de arrestarle para que no siguiera predicando más acerca de su Padre. Y así, hermanos y hermanas, entonces podemos concluir el estudio de hoy dándole gracias a Dios por estar siempre listo para intervenir en favor de nosotros, pues en el caso de Cristo se ve claramente que no permitió que le hicieran nada mientras no llegara la hora y aquello no cumpliera conforme a los propósitos de salvación que Él trazó previamente. Así que este día yo quiero animarle para que usted confíe en Dios, para que usted no tenga temor de nada ni de nadie, y más bien se aferre de Dios y crea usted que Él puede
impedir cualquier plan malicioso de compañeros de trabajo, de personas que por alguna razón a usted no lo aprecian debido a su fe. Y aún, como dije, de leyes que algunas veces se ejecutan y que ponen en riesgo su seguridad, su estabilidad, tanto emocional como familiar. Hermano, hermana, confíe en Dios, confíe en Él y aférrese de Él y crea que como Dios impidió que no apresaran a su hijo, así también Dios va a impedir, mientras usted es útil en su causa, Dios va a impedir que los hombres se salgan con la suya, porque finalmente usted es hija de Dios, usted es hijo de Dios, y a usted no lo toca nada ni nadie a menos que Dios lo permita. Créalo y dele gracias a Dios por eso. Y lo que debe hacer en este día es confiar y abandonarse en sus brazos y no tener temor. El Señor estuvo al control de Jesús, de todo lo que pudieran hacerle de mal antes de tiempo. Y tampoco aquellos pudieron detener la simpatía que la gente ya estaba teniendo por Cristo. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor que nos aumente la fe para creer que cualquier plan malicioso en contra nuestra, Él lo va a impedir si así es su voluntad. Oremos. Te damos gracias, Señor, por inspirarnos confianza en tu gran poder y creer que nada ni nadie nos podrá hacer nada malo a menos que tú lo permitas. Sabemos, Señor, que en la medida en que estemos contigo y tú con nosotros, tú serás nuestra salvaguardia. Tú serás el que nos defenderás y el que impedirá que planes maliciosos se ejecuten en contra nuestra. Te rogamos que lo tengamos siempre en cuenta y que nuestra confianza se radique más en ti, se arraigue más en ti, nuestra fe crezca más en ti y no dudemos nunca de que con nosotros estás tú y que tú has de ayudarnos en toda circunstancia difícil. Y si no nos ayudaras, entonces, Señor, que aceptemos lo que venga, porque si tú lo estás permitiendo es porque algún propósito tienes. Solamente, Señor, ayúdanos a dejarnos guiar por ti y a creer en ti siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.